por estas historias tan inspiradoras. Y realmente nos demuestran que la inclusión de personas con discapacidad no es solo una obligación derivada de la reciente reforma laboral aprobada, sino una apuesta estratégica. Y cuando se logra ajustar los entornos de trabajo, realmente se logra construir organizaciones más humanas e incluyentes. Antes de continuar con la siguiente charla, quiero aprovechar este espacio para contarles muy brevemente sobre el CESLA. Ya nos han estado escuchando durante estos 2 días y simplemente les quiero recordar que desde CESLA acompañamos a las empresas con temas de datos, encuestas, estudios en temas de relaciones laborales colectivas, seguridad y salud en el trabajo, temas de inclusión, diferentes temas de mercado laboral. Y como lo han logrado evidenciar, mucho de lo que hemos visto durante esta jornada del Encuentro Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo es justamente ese trabajo conjunto con ustedes. Hoy contamos con una red de empresas de más de 33 empresas que hacen posible pues, este esfuerzo. Y hoy, en especial, me quiero dirigir a las empresas que aún no hacen parte de esta red. Quiero hacerles una invitación directa, y es que vincularse al CESLA es apostar por tomar decisiones con mejor información y construir entre todos conocimiento académico útil para el país y sobre todo para el sector empresarial. Si les interesa conocer más y cómo vincularse, tener conocimiento de los beneficios concretos que ofrecemos a las empresas patrocinadoras, los invito a escanear el QR que se encuentra en este momento en pantalla. Para nosotros de verdad será un gusto recibirlos y que se logren sumar a esta gran iniciativa. Ahora sí, Drummond nos invita a ver el siguiente video. Con operaciones en los departamentos del Cesar y Magdalena, Colombia, tenemos como objetivo esencial la exploración, explotación, transporte y exportación de carbón. En 1995, iniciamos la explotación de carbón entre los municipios de El Paso, La Jagua de Ibirico y Chiriguaná, conocida como Mina Privenaup, y en el 2009, iniciamos la explotación de un segundo proyecto, el Descanso Sector Norte. Nuestro compromiso es con un impacto positivo, con el desarrollo sostenible, con nuestros grupos de interés, con la ley y los estándares internacionales y con la responsabilidad social empresarial. Trabajamos todos los días para crear valor compartido. Es así como nuestro carbón desde Colombia llega al resto del mundo y somos toda la familia Drummond Limited los que lo hacemos posible. Seguimos con nuestra agenda académica y continuamos con la charla Seguridad de Procesos, Disciplina Operacional aplicada a la gestión integral del riesgo. En esta conferencia veremos con una mirada disciplinada frente a los procesos de seguridad y en los procesos que permiten integrar tanto personas, tecnologías y entornos para reducir esos eventos críticos y fortalecer la continuidad y sostenibilidad de las empresas. Para eso, invito al escenario al doctor Felipe Muñoz, profesional senior, HSE en Ecopetrol, quien nos conversará un poco y ampliará esta visión. Doctor, adelante, tiene la palabra. Muchas gracias a todos. ¿Me escuchan? ¿Se me escucha? Sí, ya. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias por esta invitación. Me siento honrado de estar acá y básicamente los 2 paneles para mí fueron inspiradores en la mañana de hoy. Inspiradores, ¿por qué? Porque si bien trabajo en seguridad de procesos, que es aquella disciplina que se encarga de eventos de muy alta consecuencia pero baja probabilidad, el grupo de seguridad de procesos desde Ecopetrol está en la vicepresidencia de transformación territorial. Nosotros transformamos territorios y transformamos territorios desde la seguridad y salud en el trabajo y también desde la seguridad de procesos para generar resiliencia territorial.
Con esta inspiración, pues preparé una charla muy particular para ustedes. Es una charla que va a mostrar básicamente un marco regulatorio nuevo que tenemos que poner en funcionamiento. Un marco regulatorio que lidera el Ministerio del Trabajo y es un marco regulatorio que complementa todos los temas de seguridad personal. Hemos hablado de esto desde el principio de nuestro encuentro y nuestro trabajo en estos últimos días. Hemos hablado básicamente de elementos regulatorios, legislativos y convenciones, intervenciones desde la base y todo lo que son políticas y otros elementos generales. La seguridad de procesos parte básicamente de eventos que tuvieron una muy alta consecuencia. Para algunos de ustedes significa algo la palabra Bhopal en 1984. ¿Les dice algo? ¿No? Bhopal fue uno de los peores eventos que hemos tenido en el mundo. 1984, en esa noche se tuvo una dispersión tóxica en una facilidad que estaba no operativa, ¿sí? Solamente tenía la presencia del material. Este material reacciona con agua y genera básicamente una nube tóxica que se dispersa en un pueblo denominado Bhopal, pues que tiene ese nombre que todavía existe, ¿sí? Y en una misma noche mueren, no se sabe exactamente cuántas personas, pero fueron miles. Y desde el 84 hasta el día de hoy se estima que muere una persona diaria como consecuencia del evento todavía. Y eso básicamente hizo que salieran estos marcos regulatorios y legislativos como la Convención 174 de la Organización Internacional de Trabajo y sus recomendaciones 181. Ayer Ítalo y Schneider nos hablaron básicamente sobre esto. ¿Se acuerdan que había unas ya básicamente ratificadas por Colombia? ¿Se acuerdan o no? ¿Sí? Esta 174 es particularmente una de esas que está ratificada por Colombia. ¿Y desde qué año? Desde 1996. Ley 320 de 1996. O sea, tenemos digámoslo así, este elemento fundamental desde esa década. Por otra parte, en el año 2014-2015, Colombia comienza todo el proceso de lo que sería la adhesión ¿a la qué? A la OSD, ¿cierto? Veamos la parte de arriba, no la parte de abajo, sino la parte de arriba. Y comenzamos a hacer ese proceso de adhesión como país a la OSD y comenzamos a ver un tema que se denomina entonces accidente químico. ¿Sí lo ven? Parte superior. Países industrializados con accidente químico. En la base tenemos el convenio 174, accidente mayor, y comenzamos a llegar y decir, ¿y qué tenemos como país para gestionar aquellos eventos de baja probabilidad, pero de muy alta consecuencia? Inmediatamente la OCDE pide una hoja de ruta, ¿sí? Si queremos hacer parte de la OCDE, hay una serie de recomendaciones, se define una hoja de ruta y Colombia establece una hoja de ruta que está establecido en un COMPES, que es el COMPES 3868. ¿Han visto ese COMPES? Son elementos que no suenan mucho, generalmente, pero ese COMPES integra todo lo que es sustancias químicas, ¿sí? Todo lo que son sustancias químicas y sustancias químicas de uso industrial, comenzamos a trabajarlas de manera decidida en ese espacio. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? El mismo. Darío hablaba de una palabra que me encantó en el panel anterior y era convicción. ¿Se acuerdan? Todo esto tiene la convicción de generar un desarrollo sostenible sin presencia de accidentes mayores. Y ese es nuestro objetivo. Esa convicción pasa desde, ahora veamos la parte superior, desde la prevención hasta ¿dónde? Hasta el aprendizaje. ¿Sí ven? Tenemos los 4 elementos generales. Y hay elementos que trabajan transversalmente. Los 5 elementos: prevención, preparación, respuesta, post-accidente
y aprendizaje. Y hay elementos que trabajan con otros elementos fundamentales que lo complementan. Todo lo que son las guías y los principios de prevención de accidente químico, preparación y respuesta de la OSD, se complementa con lo que se denomina la base de incidentes de MARS y MARS. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que toda esta convicción es para hacer una gestión diferencial de aquellos escenarios con potencialidad de accidente mayor. ¿Cómo traducimos esto en Colombia? Me perdonan por la gráfica que les voy a mostrar, pero recuerden que soy ingeniero químico. ¿Listo? ¿Qué es un accidente mayor? Es algo muy sencillo. Es un acontecimiento repentino, o sea, es un evento accidental, ¿sí? Esa palabra es clave para nosotros. Nosotros gestionamos riesgos accidentales desde seguridad de procesos. Que genere una emisión, un incendio o una explosión de gran magnitud. ¿Bien? Y esa magnitud tiene la capacidad de perturbar de manera importante las actividades dentro de mi instalación, pero de afectar de manera importante por fuera de la instalación como tal. ¿Por qué se utiliza el término instalación clasificada? Porque el decreto 1347 del 2021, que es el que establece el programa de prevención de accidentes mayores, indica que hay una serie de instalaciones que por el nivel de presencia de sustancias peligrosas quedan como clasificadas. Y a ese grupo de instalaciones clasificadas se le va a hacer una gestión diferencial de riesgo en términos de prevención de accidente mayor. ¿Es sectorial? O sea, ¿el decreto 2157 es para algunos sectores en particular? No. Si yo tengo una piscina pública que supera la cantidad de cloro establecido en el decreto 1347, la instalación queda como clasificada por tener cloro por encima. Si tengo un acueducto que utiliza cloro gaseoso para su potabilización, también estaría como clasificada. No es sectorial. Tiene una serie de exclusiones que son muy importantes y más adelante las vamos a ver. Entonces, acuérdense, presencia de sustancia peligrosa, instalación clasificada, sucesos de incendio, dispersión y explosión que trascienden las fronteras de la instalación y que pueden generar una afectación importante en trabajadores, infraestructura, ambiente y sobre todo tiene una visión de protección civil. ¿Sí lo ven? Trascendemos la frontera de la organización y comenzamos a trabajar en protección un poco más civil como tal. Y el impacto puede ser inmediato o diferido. Fíjense que el impacto puede ser un impacto diferido y no necesariamente general. Esto se complementa con otro marco regulatorio que es el establecido por la Ley 1523 del 2012 y el decreto 2157 del 2017, ¿cierto? Gestión de riesgo de desastres. Y el programa el plan de prevención, el plan de gestión de riesgo de desastre de entidades públicas y privadas, que es el decreto 2157. Algunos de estos escenarios tienen características intensas, graves y extendidas y por lo tanto constituyen, aparte de ser un evento de accidente mayor, un evento con riesgo de desastres. Eso es básicamente lo que tenemos que tener. Y esta es la gráfica que quiero que me perdonen, pero soy muy lineal cuando quiero plantearla. Arrancamos con el decreto, con el COMPES 3868, se emite en el año 2021 el decreto 1347, ese determina el programa de prevención de accidente mayor que está planteado en el COMPES y comienza a reglamentarse. Y fíjense la intensidad de reglamentación que tenemos. ¿Sí? En el año 2021 emitimos el programa, en el año 2022 sale la primera resolución de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres que determina
el valor de riesgo individual máximo por fuera del sitio. ¿Lo han oído ese valor? Es un valor numérico. La Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres determinó cuál es el riesgo individual máximo que se puede proyectar por fuera de una instalación fija. Y ahorita vamos a ver un poquito de eso. 2022. En el año 2024 y entre el año 2025 se plantean 5 resoluciones reglamentarias del programa de prevención. Salen en el año 2024 la 4979 y la 5492. 4979 lo que dice es, el 1347 dice que es un programa de autorregistro. ¿Ok? Entonces yo como instalación, como dueño de las operaciones, leo el decreto 1347 y digo, supero la cantidad umbral, me autoclasifico y me debo registrar. Y la resolución 4979 es el registro de instalaciones clasificadas. Muy bien. Hay 6 meses para el autorregistro una vez el ministerio emita la herramienta informática para hacer ese autorregistro. ¿Cuándo se prevé que se publique la herramienta informática? En el primer semestre del próximo año. ¿Ok? Entonces, el primero es 4979, autorregistro. 5492 es el sistema de gestión de seguridad del programa de accidente mayor. Así como hay un sistema de seguridad y salud en el trabajo, las instalaciones clasificadas tienen otro sistema, que es el sistema de gestión de seguridad de prevención de accidente mayor, el cual debe estar armonizado con el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Cuando hablaban hoy, Nelson le hablaba, por ejemplo, y algunos de los panelistas del primer panel hablaban de sistemas integrados, de hacer una gestión integral desde la seguridad. Como tal, el decreto 5492 básicamente establece cuáles son esos elementos. ¿Alguno de ustedes ha tenido oportunidad de verlo? El 5492 adopta una aproximación de PSM, de Process Safety Management, ¿sí?, con 16 elementos fundamentales de manera general. 2 años para la implementación y su armonización con el SGST. Este año, el Ministerio de Trabajo ha trabajado la resolución 1890 y la resolución 3687. La 1890 está asociada también al primer panel que vimos el día de hoy. Johnny habló, ¿se acuerdan que habló de tasas de incidentes? Y fijó que las tasas, por ejemplo, eran incidentes registrables sobre 200.000 horas. Esta resolución 1890 adopta una práctica recomendada de la API, que es la práctica 754, donde nosotros medimos los incidentes en 4 tiers, tier 1, tier 2, tier 3, tier 4. Esa misma práctica está por CSPS, el Centro de Seguridad de Procesos de la Asociación Americana de Ingenieros Químicos. Y lo que adopta es que toda instalación clasificada debe llevar métricas de tier 1 y tier 2. Y esas métricas no se limitan a afectación a personas. Simplemente por superar umbrales o pérdidas económicas por un evento se tienen que contar. También establece que es un accidente mayor. ¿Se acuerdan que había una base de accidentes mayores por allá en la OSD? Como Colombia, a ser parte de la OSD, tenemos que reportar los accidentes mayores que nos ocurren a la Organización de Cooperación. Bien, es uno de los compromisos. Esta resolución 1890, entonces, nos permite hacer el registro de incidentes y distinguirlo de los accidentes. Reporte de accidentes, registro y seguimiento de incidentes. La base es común. Fíjense, la base es común. Entonces vamos a poder saber cuál es el desempeño de una instalación con respecto a otra, independientemente del sector. Y por último, la resolución 3687 es una resolución que nos permite saber que debe tener un informe de seguridad. Un informe de seguridad es el documento que se le va a presentar a la Autoridad de Vigilancia y Control
sobre el cual me van a hacer inspección, vigilancia y control. Y este es un informe de seguridad que se tiene que presentar cada 5 años por parte de los operadores. Se está trabajando y ya se tiene un borrador en el último elemento regulatorio, que es una resolución de investigación de accidentes mayores, que complementa la investigación desde el punto de vista de seguridad de personas. No riñe, es distinto. Los tiempos son distintos, estos van hacia algo operacional. Ministerio de Trabajo comenzará a hacer inspección, vigilancia y control de estas instalaciones, y en la parte superior ven otros elementos regulatorios que están asociados con todo lo que es ordenamiento territorial, que lo tiene que trabajar, y riesgo tecnológico, que lo tiene que trabajar el Ministerio de Vivienda, y lo está trabajando el Ministerio de Vivienda en todo esto. ¿Es un poco más claro el marco regulatorio? Es realmente un reto para todos nosotros hacer esta implementación. Yo dije, bueno, ¿y cómo muestro todo esto? ¿Sí? Traje un caso que no es de Ecopetrol. Traje un caso que nos representa cualquiera de los que está acá, ¿cierto? Porque por lo menos una de las sustancias la tenemos todos en casa, que es el hipoclorito, ¿cierto? Generalmente tenemos hipoclorito en la casa. Bien, y veamos cómo es la gestión y cómo hacemos gestión de escenarios de alta consecuencia. El caso, quiero antes de pasar al caso, contarles qué es riesgo individual. ¿Se acuerdan la primera resolución, la 0559, que dijimos que se fijaba un valor de riesgo individual? Esto es un poquito distinto. Uy, hay un código ahí. ¿Podríamos quitar el código? ¿Me puedo volver, cierto? Bueno, el código, no le paren bolas al código. ¿Listo? Imagínense que detrás del código está la empresa, ¿cierto? Y estas dos barritas que tenemos acá, esta barrita y esta barrita son los límites de la empresa. Entonces yo voy a tener un riesgo por dentro del sitio y un riesgo por fuera del sitio, ¿cierto? ¿Qué dice la resolución? Que mi nivel de riesgo para una instalación existente no puede superar un valor de 1.4 por 10 a la menos 1 por 10 a la menos 4 fatalidades año. ¿Ok? ¿De dónde sale ese valor? De unos estudios técnicos que hizo la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. Y para una instalación nueva, ese valor es más bajito. 1 por 10 a la menos 5 es más bajito que 1 por 10 a la menos 4. Entonces lo que está diciendo es que yo tengo que diseñar y operar mi sistema de manera tal que el nivel de riesgo que se proyecte por fuera del límite de la instalación no supere estos valores. ¿Qué análisis se hacen para hacer eso? Análisis cuantitativos de riesgo, o QRAs por sus siglas en inglés. ¿Qué está diciendo explícitamente la resolución? Lo que está diciendo es, toda instalación clasificada no es suficiente con que haga análisis cualitativos y semicuantitativos, tiene que pasar a hacer análisis cuantitativos. Y 2, no puede superar el 1 por 10 a la menos 4 o el 1 por 10 a la menos 5. Si lo supera, tiene que utilizar la jerarquía de controles. La jerarquía de controles para seguridad de procesos es un poco distinta, ¿sí? Nosotros hacemos foco en los 2 primeros controles: eliminar, sustituir, minimizar, moderar y simplificar. Eso es diseño intrínsecamente seguro. Antes de montar cualquier elemento o cuando vamos a hacer un cambio en proceso, nos focalizamos en diseño inherentemente seguro. Después entramos a hablar en estos términos. Generalmente, ayer, cuando estaba el doctor Belisario aquí hablándonos de barreras, y el doctor Bernardo, ¿cierto? También es el doctor Bernardo, hablaban de barreras como obstáculos para obtener algo, ¿cierto? En seguridad de procesos el término barrera significa otra cosa. En seguridad de procesos el término barrera lo que significa es algo que evita que algo no deseado pase. ¿Sí me hago entender? Entonces tenemos barreras activas y barreras pasivas.
Una barrera activa es una válvula de seguridad. Una barrera pasiva es un distanciamiento, ¿cierto? Y tenemos controles administrativos y los EPPs. ¿Cuáles son más efectivos? Pues los que están trabajando desde control en fuente. Exactamente igual. Todo eso lo planteamos en un corbatín. Mi intención no es que vean los textos que están en el corbatín, por supuesto. Pero fíjense lo siguiente, ¿qué relaciona un corbatín? Un evento que no quiero que se dé, que es el centro, es el top event o el evento tope. Un peligro, que todos sabemos, una definición de peligro. Unas amenazas que me pueden ocasionar el evento que no quiero y unas consecuencias que voy a tener como consecuencia del evento. En nuestro pensar, generalmente creemos que tenemos muchas barreras que eviten que pase algo y muchas barreras que eviten que eso que pasó genere un daño o una pérdida. Y generalmente no es así. Y ahí aparece otra distinción. Hay una diferencia entre control y barrera. ¿Ok? ¿Qué es una barrera? Una barrera es, por ejemplo, si yo estoy conduciendo, una barrera de mitigación es el cinturón de seguridad. Estamos todos de acuerdo en eso, ¿cierto? Es un ejemplo sencillo para todos. El cinturón de seguridad, ¿su funcionamiento se puede degradar con el tiempo? Sí. ¿Qué evita que se degrade la función del cinturón de seguridad en el tiempo? ¿Qué lo evita? El mantenimiento, ¿cierto? La revisión, generalmente cuando yo me subo, reviso que el sistema esté funcionando, ¿cierto? Reviso los clips, etcétera, etcétera. Fíjense que barrera solamente hay una, es el cinturón. Controles son las revisiones que yo hago como usuario, las revisiones que hace el taller, las revisiones que hace la técnico-mecánica, pero barrera solamente hay una. Entonces, acuérdense, una barrera generalmente es un elemento físico o una acción humana directa sobre la operación. Pero, por ejemplo, el mantenimiento de un elemento físico no es una barrera, es un control de la barrera. ¿Ok? Veamos esto en un caso práctico. Un caso práctico que es una empresa que producía alcoholes, proteínas, empresa alimentaria, 2016. Es un caso que encuentran en CSV para que lo vean. Simplemente producía proteínas, destilados y demás. Esa es la planta de la empresa, pequeña. Tiene dos productos, ¿cierto? Tiene básicamente el hipoclorito y un ácido sulfúrico, un ácido fuerte, de manera general, un sistema de almacenamiento y un proveedor que le lleva ácido sulfúrico e hipoclorito a su planta. Ese es el sistema. ¿Qué pasa cuando se mezcla un ácido fuerte con hipoclorito? ¿Qué se genera? Cloro gaseoso. ¿Sí? ¿El cloro gaseoso es altamente tóxico? Sí. ¿Qué característica tiene de dispersión el cloro gaseoso? ¿Es más denso o menos denso? Es más denso. Entonces lo que van a tratar de generar es que las dispersiones van a tratar de ¿qué? A bajar hacia los sistemas, ¿cierto? Hacia las personas. Muy bien. Teníamos el cloro, la conexión principal del hipoclorito, la conexión del ácido sulfúrico, ¿sí? Llega un camión a cargar simplemente ácido sulfúrico, se revisan los papeles en el cuarto de control, el operador va con el proveedor a desasegurar, fíjense que hay un carcil asociado a esto o un bloqueo, desbloquea básicamente la de ácido sulfúrico, ¿cierto? Para que el proveedor se conecte y por un error la persona no conecta aquí el ácido sulfúrico, sino lo conecta aquí. ¿Hay errores de diseño? ¿Cuál es el error de diseño? Dos, que es fácil, fíjense que ahí está lleno de trampas para el error, ¿sí? Mismas conexiones, cercanos,
no rotulado, no distinción de manera general. Y ahí tenemos entonces varias trampas para el error. ¿Diseño inherentemente seguro tengo? No. Porque no visualizamos eso. ¿Aislamiento entre equipos y actividades? Tampoco. Fíjense que simplemente con conectar no tengo cómo cortar automáticamente el flujo, ¿cierto? Sino se va a ir todo el elemento general. ¿Prácticas del control trabajo? Sí tengo, ¿cierto? Pero la práctica de control trabajo, por ser una barrera humana, ¿es confiable o poco confiable? La confiabilidad es menor que una barrera física, ¿cierto? Y acciones por parte del operador, el operador dejó solo a la persona de carga del ácido sulfúrico y eso es lo que tuvimos. Cuando la persona de carga del ácido sulfúrico se percató por el espejo que tenía la nube de cloro, afortunadamente el cloro tiene un color bonito, ¿no? Es amarillito, ¿sí? Es una nube amarilla. Bien. La persona estaría lista y tendría los EPPs apropiados para ir a atender y cerrar. No, porque en análisis de riesgos asociado a la actividad del cargue de ácido sulfúrico, seguramente todas las acciones estaban focalizadas en corrosión asociada a materiales o personas, ¿cierto? No pudo acceder y cuando comenzó a entrar el cloro al cuarto de control por la ventilación, ¿cierto? El personal que estaba entrenado fue a recuperar los equipos de autocontención y ¿qué encontraron? Cerrados, no pudieron acceder. ¿Ok? Todas las barreras de mitigación también por fuera. En conclusión, tuvimos 11.000 residentes, fueron evacuados sobre el elemento. Y fíjense que era una actividad sencilla, rutinaria. 140 personas, entre trabajadores y públicos, requirieron atención médica. Diseños deficientes, faltas de procedimientos, factores humanos y ausencia de alarmas y sistemas. Actividades sencillas como estas. Pero lo que quiero cerrar con ustedes es básicamente, uno, que tenemos un nuevo reto como Colombia. Todo el programa de prevención de accidentes mayores. ¿Se fue? Que tenemos un nuevo reto como Colombia, todo el programa de prevención de accidentes mayores. Segundo, que esos accidentes mayores emergen de las actividades más sencillas, como simplemente transferir de un lugar a otro una materia prima. Tercero, que están condicionados por toda nuestra jerarquía de controles y que hay 10 reglas de oro que les planteo para que podamos tener el elemento. Lo primero que han hablado todos, el liderazgo y el liderazgo visible. ¿Listo? Existen análisis de riesgos actualizados y es lo primero que tenemos que ver. Fíjense que los procesos de compatibilidad química y demás los necesitamos. Garantizar recursos, aprobar los cambios. La gestión del cambio es fundamental. ¿Ok? Nuestras empresas van creciendo poco a poco. Vamos añadiendo sistemas nuevos y eliminando sistemas que vamos desincorporando, pero todo el tiempo la apropiación tecnológica es cuestión de sobrevivencia. Y por lo tanto, la gestión de cambio ya no es una gestión de cambio estática, sino es una gestión del cambio dinámica. Y eso es lo que nos tiene que garantizar los elementos. Hay que mantener los equipos críticos, ¿sí? Hay que identificar cuáles son esos equipos críticos, verificar controles críticos, definir y respetar los límites operativos, es uno de los principales elementos. Invertir en capacitación y cultura. Yo les soy muy franco, el último panel me tocó profundamente, ¿sí? Les voy a contar una infidencia, yo estoy perdiendo la visión de mi ojo derecho, ¿sí? Y lo que yo siento es que cada vez me siento más competente con esa característica que estoy teniendo. Y cuando tengo colaboradores con esas características, lo que yo mi obligación es ponerlos en el lugar correcto. Y el lugar correcto, en muchos casos, es la seguridad y protección. ¿Sí? El otro elemento, gracias. Los otros elementos es invertir en capacitación, exigir planes y simulacros, asegurar la protección de los elementos confiables y, por último, aprender y actuar tras cada incidente.
Levante la mano. ¿Quién ha participado en una investigación de un accidente grave? Les pasa lo mismo que a mí, y es que en cada fecha especial yo recuerdo ese accidente grave y que nunca conocí a las personas cuando estaban en vida, pero me sé los nombres. Esa es básicamente la pasión y la convicción que tenemos que tener todos, bien sea para la protección de una sola persona, porque es irreemplazable, o de la protección de todos nosotros y nuestras organizaciones para poder ser sostenibles. Muchas gracias a todos.